y por eso, para analizar bien este tema, lo tenemos a Pablo Melicchio. Pablo Melicchio, eres psicólogo, y para tratar todos estos temas. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy Tremendo video, terrible, muy terrible, difícil, muy Pablo. Muy difícil, difícil. sí. Muy difícil, Bueno, Pablo. Bueno, nosotras acá tratando de analizar las imágenes, pero para profundizar qué pasa en la psicosis hoy de la sociedad, porque todo termina a las piñas siempre, con un grado de violencia que es indescriptible. Decís, ¿qué pasa? ¿Es adentro de la casa, es afuera? Hacemos oídos sordos, no vemos, no nos involucramos. bien, bueno, a ver, hay muchas cosas para analizar, como recién decían ustedes, ¿no? En principio, explicar que la violencia que estamos viendo ahí es básicamente, ¿por qué es violencia? Porque es uso ilegítimo de la fuerza con clara intencionalidad de lastimar, ¿no? Ahora, para analizar también esto, tenemos que pensar cuáles son los orígenes de la violencia, ¿no? Son básicamente, yo diría, 3 orígenes, después veremos qué pasa ahí si es que sabemos cuál fue el motor por el que se pelearon estas chicas. Pero el primero y más claro es la discriminación, ¿no? Y la discriminación es, como digo, yo digo que es la levadura de la violencia, porque es a partir de los estereotipos impuestos socialmente. Hace poquito una nena salía hablando de bullying porque le decían gorda la chancha, una nenita de 5 años. Ahí tenemos el primer origen hoy de la violencia, que tiene que ver con esos estereotipos impuestos, ¿no? Después, ustedes también decían, ay, ¿qué pasa con los adultos? Esa es la pregunta central, porque la juventud, las niñeces, las adolescencias, se mueven en contextos sociales y familiares que ya funcionan y funcionaban antes de que ellos vengan a la vida. Así que reproducen un sistema violento de comunicación social, donde parece que hoy los adultos resuelven los conflictos no con el uso de la palabra, sino también con el uso de la violencia. Y el último, hay varios, pero yo un poco para abrir el debate con ustedes, y el último desencadenante de las violencias, por sobre todo en la juventud, es el uso de sustancias tóxicas, el uso problemático de sustancias tóxicas, ¿no? Que sería otro origen de la violencia, ¿no? Sí. Pablo, Amalia Díaz Ignacio te saluda, ¿cómo te va? Mira, bien. Entre una de las cosas que vos tratabas y de los puntos de los que hablabas, sobre todo, qué es lo que está pasando en las casas, ¿no? Yo digo, y tengo la teoría de hoy trabajan los dos padres, ¿no? Lamentablemente antes para mantener un hogar hacía falta que trabajara una persona, ahora es como que es imposible, básicamente, que una casa se mantenga con hijos si los dos padres están, ¿no? a resguardo, o por lo menos uno de los padres está a resguardo en el hogar. Hoy, por lo general, los adolescentes o los chicos están solos. ¿Tiene que ver un poco esta crianza o esta educación en la que se desarrollan solo los chicos prácticamente, ¿no? En la casa. No, a ver, sí, un poco ese podría ser uno de los motivos. Para mí igual el otro como un es que abandono que hay, ¿no? Digo... Eso, yo estoy más a favor de que a veces estén o no estén. Hay padres que salen a trabajar, igual monitorean, dialogan con sus hijos. Es decir, creo que tiene que ver con la ausencia, incluso en presencia, porque a veces los adultos están en las casas inmiscuidos en sus propios teléfonos, problemáticas, y no registran los primeros síntomas. Toda violencia tiene una levadura. Si sacamos a tiempo la levadura, no crece la masa de la violencia, ¿no? Es una metáfora bien clara para explicar que si yo detecto un primer signo de violencia en uno de mis hijos, tengo que ayudar a desarmar esa violencia. Pero si yo no estoy en cualquiera, no miro a mis hijos a los ojos, no abro el diálogo familiar, lo que está faltando, lo opuesto a la violencia es el diálogo amoroso, ¿no? Porque a veces el diálogo también puede tornarse palabras denigrantes. Sí, violento en la misma casa, claro. Pero creo que los adultos están bastante ausentes y en ese sentido no detectan los primeros signos de violencia de sus hijos. Sí, nosotros estamos viendo ahí en las imágenes violencia física brutal realmente, pero hay una realidad que hay otro tipo de violencia que es lo que pasó seguramente en las pantallas de los celulares que vos mencionabas previamente, que tiene que ver que los padres quizás no se dan cuenta, pero también están estas personas que arengan todo esto, ¿no? Que se hacen que se fomente en algún punto esta pelea entre jóvenes. Claro, pensemos lo siguiente, cuando cualquiera de nosotros, que todos tenemos redes sociales, pasás, no sé, agarrás TikTok o cualquier formato de donde vos vas pasando imágenes y videos, y está tan banalizada la violencia que vos
vas salpicando. Vos podés ver, no sé, un animalito saltando una soga, podés ver un chico sonriendo y después la guerra entre Rusia y Ucrania, o una violencia juvenil, distintas formas del maltrato que quedan así banalizados, quedan con una liviandad tan grande que se va perdiendo realmente el registro de lo difícil que es vivir en una sociedad tan violenta, ni hablar la violencia de género, o mejor dicho, sí hablar la violencia de género. Porque acá también, no estamos viendo violencia, por ejemplo, acá no estamos viendo violencia de género, que es lo que más llama la atención, ¿no? Es como si fuera un juego y es como que todos lo arengan, es lo que decía Mira recién. Sí. Ahora, yo te pregunto, Pablo, la falta de vocabulario en los chicos, ¿no? La falta de educación, ¿es promotora también de la violencia? El hecho de no poder comunicarse y no saber hablar, más allá de las competencias o de lo que tenga que ver con quién es más poderoso, quién es más popular, digo, ¿no? Porque esto pasa también, estas mediciones pasan. Pero la falta de vocabulario, la falta de educación, la falta de comunicación, fomenta la violencia, ¿no? También. Sí, yo creo que es una falla en la cultura, porque la cultura, ya Freud tiene un libro maravilloso, se llama El malestar en la cultura, y Freud ya en 1890 hablaba que la cultura viene de alguna manera a frenar las pulsiones, ¿no? A intentar que no sea la fuerza la que prime, la fuerza del que tiene más fuerza justamente, sino que haya leyes y hayan formatos sociales donde podamos convivir en paz. La cultura falla y ¿por qué falla? Porque no se está utilizando, esto que decías vos, la palabra como herramienta fundamental, la comunicación como herramienta fundamental. Si ante un problema, vos lo ves en la calle, no basta salir un rato con el auto, manejar o intentar cruzar una calle, te asomás a la ventana de tu casa y ves que la forma de comunicación es la puteada, los enojos, las broncas. Entonces eso mismo, estamos creciendo en contextos donde no se está apelando a la maravilla que tiene la palabra. La palabra es muy sanadora y también, digo, en definitiva la palabra está deformada y pierde su valor, y también la palabra termina siendo una palabra denigrante, maltrato. Por eso digo, ahí se inicia la violencia, ¿no? Cuando la palabra no tiene el efecto positivo que tiene que tener y aparece la fuerza física como la forma de comunicar, que entiendo, y ustedes están de acuerdo también, que es ya cuando fallan un montón de mecanismos sociales, familiares y culturales, ¿no? Por supuesto. Pablo, para las personas que nos están mirando, las familias que tienen un adolescente en este momento en su casa, y para darle una herramienta de cómo atravesar estas cosas, que se ve que hoy vivimos en una sociedad bastante violenta, la pregunta es, ¿el que está filmando es tan violento como el que está pegando? Sí, Mariana, a ver, claro, porque está colaborando con lo que decíamos hace un rato, con la banalización, con la liviandad de lo que significa la violencia. Porque por ahí no... hay un adolescente que se siente y dice, no, mamá, yo solamente filmé. Bueno, también encarémoslo desde ese lugar, ¿no? Claro. A ver, filmar es tan violento como pegar. Claro, falta de compromiso absoluta, ¿no? Pero primero, volvemos un paso atrás. Hay una mamá, hay un papá, hay alguien que se sienta a dialogar con ese adolescente que filma y viraliza esa violencia. Yo creo que no, porque si hay una familia, le va a ayudar a que saque ese video, que no lo viralice. Solo vale un video, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, poner un profesional, abrir un diálogo con ustedes, con el periodismo, para desarmar la violencia. Porque si no, solamente es que circule la violencia y hace que sea más natural que la violencia circule como circula cualquier video que no tiene ninguna significación. Esto es naturalizar la violencia y expandirla. No sirve, Pablo, todo lo contrario, contribuye más a la violencia. Sí. Y mirá, Pablo, el caso de que te vamos a presentar a continuación, porque decimos que la familia a veces también es el caldo de cultivo en donde se suscitan las situaciones de violencia que se dan en otros ámbitos, ¿no, Berito? Que tiene que ver con esto, Pablo, seguramente lo viste, te vi que estuviste analizando lo que sucedió. Un matrimonio separado, la mujer, ex mujer, iba todos los meses a la casa de este individuo para cobrar la cuota alimentaria de su hijo. La última vez que fue, la quemó con aceite caliente que se le tiró en la cara. Dios mío. Es realmente terrible en las condiciones que quedó esta mamá, porque, digo,
¿Qué pasa en la cabeza de este hombre? Porque no solamente hiere a la persona que seguramente quedó enojado o con bronca porque la relación se terminó, sino que también no pensó en su hijo, en su hijito de 5 años. Sí, escuchame, que no tiene CBU, flaco, no tiene CBU, que la mujer tiene que ir a exponerse, o cualquiera, ir a exponerse hasta la casa a buscar lo que le corresponde por ley. Sí. Digo, ¿dónde está la Porque él seguía ejerciendo violencia psicológica sobre ella. Le decía, vos tenés que venir, vos tenés que venir acá, yo te doy la plata y vos tenés que firmar un recibo. Sí. Algo pasó entre ellos que él se le, no sé, descalibró, él ya era así. un loco, un psicópata, y dijo, bueno, ahora que veniste quemo con aceite. Fueron declaraciones de la hermana de la víctima. No hay abogados, no tienen abogados, que el recibo se lo pase al abogado. Sociales, exactamente. ¿Dónde están presentes? Sí, se puede hacer de miles de formas. Ministerio de la Mujer. ¿Dónde está el ministerio? ¿Qué? No, bueno, perdón. No sabía que era eso. Ella no tuvo otra opción que ir porque él la manipulaba, la hostigaba y la amenazaba también. Si no venís a esta casa, yo no te doy la cuota alimentaria. ¿Qué pasa con eso también? Mirá lo que es... Le arruinó la vida, ¿eh? La foto, Pablo, ahí vemos las imágenes de cómo quedó esta mujer, pobrecita. Bueno, por eso de vuelta, ¿no? Si pensamos cuando hacíamos el planteo del génesis de la violencia, hablamos, ¿sí?, de los estereotipos y la discriminación, y de alguna manera también tenemos que decir que las masculinidades, hay que fundar nuevas masculinidades, ¿no? Claro. Estos hombres, que me da horror decir hombres porque, digamos, yo también lo soy, pero voy a decir estas bestias, pero ¿de qué? Sí. No encontramos palabras para definir estos machos o en posición de macho, donde ejercen la fuerza. Primero, seguramente una fuerza desde lo psicológico, las sutilezas que decimos que es esa levadura, el maltrato, y ahora terminamos en esto que no se destraba a tiempo, porque vuelvo a decir, porque la violencia tiene siempre esto de crecer en intensidad. Y fijamos este motivo, ¿no? Termina encontrando un motivo que ya lo tenía inconscientemente guardado, ¿no? Ya lo tenía preparado, claro. Pero por supuesto, porque esos machismos tan construidos desde ciertas creencias y desde ciertos ideales, donde la mujer pasa a ser una cosa, algo menos, algo a lastimar si no hace la voluntad de... Sí, ahí vamos a utilizar un término de la psicología. Un psicópata, un perverso, un manipulador. Este es un psicópata, claramente, ¿o no? Sí, ahí sí, por eso digo, ahí sí entra la psicología para explicar un poco lo que nos cuesta como hombres y mujeres comprender, ¿no? Porque no siente culpa, nada, ¿no? No, justamente. Miren, para que ustedes entiendan, básicamente, cuando uno tiene que explicar, cuando uno da clase, y yo digo, bueno, el psicópata, 2 puntos, disfruta con la angustia que le genera a los demás. Entonces, si ya disfrutás con la angustia que generas, no se puede desarmar eso. No te da lástima, no le da temor. Por eso un violador puede violar, por eso el feminismo está justamente todo el día tratando de poner en claro que alguien que está preso porque violó o abusó sexualmente no va a salir recuperado, porque su goce es desde el maltrato a la mujer, desde el abuso sexual. Y a todo esto le sumamos, Pablo, la falta de justicia que hay, ¿no? Porque seguramente esta mujer hizo las denuncias correspondientes. Recién Marianita nombró al Ministerio de la Mujer, y la verdad es que aparentemente no están haciendo mucho, porque no se acatan las denuncias, porque no se llevan a cabo algún plan para contener, para evitar que esta mujer vaya hasta la casa de este hombre que ya demuestra ser un psicópata y además un asesino. Porque esa quemadura, te tira con agua caliente y te está queriendo provocar la muerte. Aceite. O sea, aceite hirviendo. Sabía que ocasionaba un daño tremendo. Tranquilamente podés sufrir un paro cardíaco. Sí, tranquilamente, aparte con plena voluntad de daño. Ahora, Pablo, ¿hay algún efecto catarata cuando estos psicópatas van viendo en televisión que un día uno prendió fuego a la mujer, el otro día el otro la despellejó viva, el otro día el otro? O sea, estos actos tan cruentos, tan espantosos de violencia, porque no es solamente el intento de homicidio, sino la forma. ¿Se da un efecto fotocopia en la psicología de estos delincuentes?
Bueno, a ver, la violencia del hombre dirigida a la mujer, de alguna manera es producto del patriarcado, del intento de disciplinar a la mujer bajo el poderío del hombre. Y a veces cuando pasan estas cosas, sí, claro que es como cuando trabajamos la cuestión de la violación grupal en Palermo. A veces los hombres, cuando ven que otro hombre ejerce un acto violento, se asocian para no ser menos. Hay una suerte de cofradía, ¿sí? De cofradía perversa, a veces entre algunos hombres. Obvio que también hay hombres que repudian, la mayoría repudiamos esas violencias. Y vos fíjate que en los videos que a veces vemos, ahí eran dos chicas peleándose y habían chicos tratando de separar esa violencia. Es decir, lo que creo que la justicia, ya que hacen referencia, la justicia todavía falla, y creo que es una justicia donde tiene que empezar a escuchar un poco más a las mujeres y defenderlas realmente, ¿no? Con una ideología mucho más a favor de la mujer como principal víctima del machismo y del patriarcado, ¿no es cierto? Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Sé que no tengo cucaracha, pero hay algo que me parece importante. Perdón, me van a matar en la producción, pero Pablo, yo quiero hacerte esta reflexión y quiero que me digas, con todo lo que acabas de decir y que te escuchamos atentamente, finalmente el hombre y la mujer no somos iguales. Esto te lo demuestran, somos iguales en derechos, pero no somos iguales. Porque un tipo que tiene más fuerza, que tiene un cuerpo más grande que el tuyo, que tiene mayores posibilidades, que tiene otros impulsos, definitivamente termina con la vida de una mujer. Entonces, por ahí, ciertos preceptos del feminismo nos llevan a esto, ¿no? A que el Ministerio de la Mujer no funcione, a que nos consideremos iguales. Entonces, como sos igual a mí, bueno, dale, defendete. Y a instalar una idea social que realmente no es la fundamental. No, está muy bien, aunque la producción se enoje con vos, creo que vale la pena esta reflexión. Creo que, a ver, lo primero que hay que decir que es una suerte que no seamos iguales, porque creo que lo que nos nutre son las diferencias, ¿cierto? Eso, incluso entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, todas las diferencias sexuales, de género, nos nutren, nos ayudan a crecer, nos incorporan, nos abren el horizonte del ser mucho más amorosamente, ¿sí? Claro que sí. Incorporamos las diferencias. Pero el hombre fue creciendo en un contexto donde las ideologías, las creencias, las prácticas tenían que ver con el control de la mujer. Pero igual la fuerza física tampoco es lo determinante, sino lo ideológico, porque también podría pasar que 5, 6 o 7 mujeres agarren a un hombre flatito y lo abusen y violen de él. Y eso no pasa, porque la mujer está construida de otra manera. Así que eso de la fuerza física es discutible, porque sí, seguramente que hay... Es la construcción de la psicología del hombre y la construcción de la psicología de la mujer que hay que seguir sanando en ambos, ¿no es cierto? Por sobre todo en el hombre y esa cuestión de comerse el discurso del macho, ¿no? De ese macho claro, que hay que desarmar. Es importante, pero biológicamente somos distintos, ¿viste? Es como que... Sí, claro. Y celebremos la diferencia, pero desarmemos esas falsas masculinidades, ¿no? Sí. Muy bien. Pablo Meliquio, psicólogo, gracias por tus palabras, siempre tan claro y contundente, por eso es un placer charlar con vos. Muchas gracias. No, un placer hablar con ustedes.